Hola chicas, chicos, buenas tardes. Les voy a explicar el tema de lo que es siembra y aislamiento microbiano. Es el primer tema para este tercer parcial, debido a que estuvimos teniendo problemas para una videoconferencia donde todos estuvieran presentes. Decidí realizar el video para que todos tengan acceso cuando quieran, en el tiempo que tengan disponible, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar. Ok, vamos a dar un repaso sobre lo que estuvimos viendo en el segundo parcial. Recuérdese que atendimos los conceptos de medios de cultivo, cultivo puro y cultivo mixto. El medio de cultivo, acuérdate que es principalmente una fuente nutricional para los microorganismos al momento de que tú los estás cultivando en un medio artificial, en el laboratorio. Es de donde van a tomar su fuente de crecimiento, su fuente de alimentación, tales como carbohidratos, proteínas, aminoácidos, minerales o iones libres, etcétera, etcétera. Después el cultivo lo identificamos como aquel medio de crecimiento donde ya hay presencia de microorganismos, ¿sí? En los medios artificiales. El cultivo puro, pues es aquel medio de crecimiento donde ya tienes una especie de microorganismo seleccionada, ¿sale? Y es por eso que se le llama cultivo puro, porque ya hay un solo tipo de microorganismo. Y el cultivo mixto es donde tienes una mezcla de bacterias, esporas, hongos, etcétera, inclusive, ¿no? Pero ya es una mezcla completa. Muy bien, chicos. Entonces, en base a esto, vamos a identificar en este parcial dos tipos principales de medios de cultivos, ¿sí? En estos que vamos a considerar van a estar contemplándose los medios no selectivos, ¿sí? Los cuales posibilitan el crecimiento de muchas especies diferentes de bacterias, pero no permiten el aislamiento de una sola especie bacteriana, ¿sí? Por lo que estos pues te hacen crecer todo lo que sea, ¿no? De microorganismos. Y los medios selectivos, estos sí te van a estar haciendo crecer un solo tipo de microorganismos. Aquí nos menciona, ayudan en el aislamiento de especies de importancia médica. Bueno, en este caso puede ser médica, puede ser de bioremediación, puede ser análisis de aguas, etcétera, etcétera. ¿Sale? En presencia de especies comensables mediante la adición de sustancias inhibidoras, sistemas indicadores y tampones o buffers que ayudan a la detección diferencial. Pueden ser los McConkey, agar-CLED, agar-MB también, ¿sí? Se utilizan para sembrar diferentes tipos de muestras contaminadas, ¿sale? Pero aquí, debido a los tipos de factores nutricionales que cuentan los medios selectivos, te van a permitir el crecimiento de una especie única de microorganismos o de un género en específico. Por eso se le llaman selectivos. Ok. Estas siguientes consideraciones son, bueno, ustedes ya las saben. ¿Cómo debes de preparar o qué características debe presentar tu recipiente de cultivo? Debe de estar esterilizado desde inicio. Después de cultivo debe estar protegido de una posterior contaminación externa, es decir, debes trabajar en zona aséptica el 100% del tiempo para evitar contaminación, ¿sale? De factores externos. Y el tercero, mantener cultivos a condiciones ambientales aptas para el tipo de microorganismos, ¿sí? Es decir, condición ambiental como temperatura, pH, la humedad, si necesita oxígeno o es anaerobio tu microorganismo, ¿sale? Esas son condiciones ambientales. La presión también, qué tipo de presión resiste, ¿sí? Todo eso. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con aislamiento? El aislamiento va a ser la acción que va a ser esencial para que puedas generar u obtener un cultivo puro, ¿sale? ¿A qué se refiere esto? Pues que sea el crecimiento de una especie de microorganismo en específico, la de tu interés, la de tu análisis.
y lo puedes realizar en medio sólido o líquido. ¿Cómo vas a llevar a cabo el aislamiento? Bueno, pues vas a tener que segregar tu muestra en un medio de cultivo, ¿sale? ¿A qué me refiero con la segregación? Se refiere a dispersar tu muestra sobre el medio de cultivo. Aquí nos lo menciona, para que se mantengan separadas las células o colonias. Esto se realiza a través de un sembrado en placa en un medio sólido, ¿sí? Las cuales estarán separadas y de ahí puedes ir transfiriendo. Por ejemplo, en la primera imagen se observa, bueno, en esta parte A, observas que con el asa toman una muestra de un medio líquido aparentemente, y para pasarlo a medio sólido, pues colocas una muestra, ya sea en esta imagen lo ves como colocadas en diversos puntos, ¿no? Pero ¿qué pasa después? No puedes dejarlos ahí concentrados, hay que dispersar todas estas muestras en manera de zigzagueo. ¿Para qué? Para que una vez que tú las tengas dispersadas y cuando vayas a aplicar una técnica de microscopía, puedas identificar mejor la morfología de los microorganismos y en base a esa identificación a través de la microscopía tú puedas irte ahora sí al atlas para comparar qué clase de microorganismos tienes, y una vez que tengas identificados tus microorganismos, tanto en el atlas como en el medio sólido que tú los estés visualizando, ya puedes tomar un muestreo de este cultivo del tipo de microorganismos que te interesan. Es decir, imagínate que todos estos puntitos son de colores, tienes acá verde, azul, rojo, amarillo, todo combinado, pero debido a que los segregaste anteriormente, a lo mejor los rojos quedaron juntos, los azules quedaron por acá juntos, a lo mejor por acá vas a tener una muestra de rojo, azul, verde, amarillo, pero el de tu interés es el de color rojo, que imagina que esté de este lado, pues ya puedes tomar una muestra de esas colonias ubicadas, ¿no? Que son las que te interesan y que ya identificaste y comparaste con el atlas. Ahorita vamos a ver un poco más a profundidad esta explicación, ¿sí? Perfecto, entonces, ¿qué palabra utilizamos a aquello que me he referido yo como toma de muestra? Lo vamos a identificar con el concepto de inóculo, que si mal no recuerdan lo hemos estado mencionando en diferentes ocasiones en parciales anteriores. El inóculo va a ser entonces tu material microbiano utilizado para sembrar o inocular un recipiente de cultivo, ¿sí? Entonces, cada que tú tomes con tu asa una muestra o realices un muestreo, pues ese es tu inóculo. Y el inóculo es el que vas a pasar a una caja de Petri con medio sólido o a un tubo de ensayo con medio líquido. Ese es tu inóculo. Va a haber, por ejemplo, en ocasiones que vas a tener que tomar muestreo de un cultivo primario. El cultivo primario se refiere a aquel que has obtenido directamente de una fuente natural, ¿sí? Del medio de crecimiento natural del microorganismo. Imagina que estás realizando un análisis de aguas. Vas y realizas un muestreo, ¿sí? A una fuente de agua potable. Como estás tomándolo directo de una fuente natural, entre comillas, para tu microorganismo, que en este caso sería la fuente de agua potable, pues ya haces un muestreo, tomas tu inóculo con el asa, como ya una vez que lo hayas pretratado y todo, siembras tu inóculo en un cultivo, en un medio sólido, en tu caja de Petri, y a eso se le llamaría cultivo primario, porque tu fuente directa fue tu muestreo o la fuente de agua potable, ¿no? El cultivo secundario sería, tomándonos como de base la imagen que aquí tenemos, imagínate que esta primera imagen fue la que hiciste directamente de tu fuente de agua potable. Entonces, si ahora estás tomando el inóculo de aquí y lo pasas a otra caja de Petri, la segunda caja de Petri sería tu cultivo secundario, porque tu fuente no ha sido la fuente de agua potable directamente,
fue la caja de Petri anterior derivada de la fuente de agua potable. ¿Sí me explico más o menos? Entonces, el cultivo primario, perdón, es un cultivo realizado a base de una toma de muestra directa. ¿Sí? Puede ser suelo, puede ser aire, puede ser agua. Y el cultivo secundario es el crecimiento con inóculo tomado de una caja de Petri anterior, ¿sí? O sea, de un cultivo primario. Espero que no haya tanto revuelo por ahí, pero es básicamente eso. Ok, entonces, ¿qué se nos menciona? En la naturaleza generalmente existen poblaciones mixtas de microorganismos, sea que tú realices muestreo de suelos, muestreos de aguas, de aire incluso, siempre va a haber presencia de microorganismos mixta, mezclada, una gran variedad. Y entre ellas se establecen interrelaciones en el cual pues existen todas estas especies, ¿no? Y todas estas especies pues al mismo tiempo necesitan a veces un mismo factor nutricional en común, que aquí lo identificamos como sustrato común. ¿Cuáles son esos sustratos? Pues ya dijimos, un sustrato quiere decir un factor nutricional, en este caso, ¿sale? Puede ser carbohidrato, ya habíamos dicho, monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos, etcétera. Puede ser proteínas, que en este caso podrían ser cadenas peptídicas únicamente o simplemente aminoácidos, y pueden ser sales minerales como iones de sodio, potasio, calcio, etcétera. ¿Sí? Y la técnica utilizada y el tipo de medio seleccionado dependen de la naturaleza de tu investigación. Por ejemplo, si tomas una muestra directamente, tomas tu inóculo y lo cultivas, pues vas a tener una cosecha de células, una mezcla, ¿sí? Una vez que tienes tu mezcla, pues puede ser necesario que determines el número y tipos de microorganismos presentes en una muestra. Y cuando te des cuenta que necesitas cuantificar y determinar o identificar qué tipo de microorganismos tienes presentes, pues hay que aplicar una técnica de aislamiento, ¿sí? Para que tú captures o cultives un tipo de microorganismo en particular, ¿sí? De tu fuente natural. Entonces, si te fijas, estamos yendo de lo macro a lo micro, ¿no? Como por decir, del objetivo general al específico. Primero vas a tener tu montón, después aquí, pues, vas a tener que aislar para poder determinar una cuantificación y la observación de un microorganismo en específico, una especie en específica, ¿sí? Ahorita vamos a ir relacionando todos estos conceptos. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con el aislamiento de microorganismos provenientes de un cultivo mixto? Van a ser aquellas técnicas aplicadas, ¿sí? Para que por medio de una segregación o esparcimiento de los microorganismos de tu inóculo sobre una superficie sólida, sería el agar, ¿sí? Pues tú puedas hacer precisamente una selección posterior del microorganismo de tu interés, ¿sí? Entonces, vamos a irlo comprendiendo poco a poco, ¿sí? Aislar en microbiología, aislamiento o aislar hay que relacionarlo siempre con la segregación de tu microorganismo o la dispersión, quiere decir dispersas tu inóculo o tu muestra que colocaste sobre la base sólida de tu medio, ¿sí? La dispersas para poder ir reduciendo la concentración, tal como aquí se ve en la imagen, y por medio de técnicas microscópicas tú identifiques qué tipo de microorganismo es, apoyado, claro, también de un atlas, y puedas ir discriminando la información en base a observación y consulta en el atlas, ¿sí? Entonces, dicha cantidad mínima tomada de microorganismo asegura que al ser segregado en el medio de cultivo, las células individuales crezcan, ¿sí? Es lo que acabamos de decir. Crezcan apartadas unas de otras para que tú puedas observar bien su morfología, su estructura
y puedas ver qué tipo de microorganismo tienes presente una vez que comparas con un atlas. Ya con la práctica, pues no es necesario que compares con un atlas, simplemente pues identificas luego qué microorganismo es, ¿no? Vas a tener tú que aprender o reconocer al menos 3 técnicas de siembra. La primera es siembra en caja de Petri por rayado o estría, comúnmente es técnica de siembra por estría o aislado por estría, siembra vertido en placa y diluciones en serie. Ok, la primera técnica de rayado en placa o por estría es una técnica o método cualitativo de aislamiento, ¿sí? En este caso, nuevamente, consiste en separar tu muestra. Imagina que aquí colocas tu primer muestra o inóculo en el centro de tu caja de Petri con medio sólido y lo vas segregando por medio de rayados, tal como lo muestra aquí la imagen. Segregas, segregas, segregas y segregas, ¿sí? Vas reduciendo al mismo tiempo la concentración de tu muestra sobre la caja de Petri. Debido a que vas reduciendo la concentración de tu muestra, cuando tú la dejes incubar y crezca la suficiente cantidad o tengas la suficiente presencia microbiana en tu medio de cultivo, vas a observar pues que se encuentran separadas, que es lo que aquí nos menciona. Segregas tu inóculo sobre la superficie de una placa y una vez que segregas lo suficiente vas a poder obtener de aquí mismo un cultivo puro, porque tú ya vas a observar en el microscopio, en caso de que hubiera mezcla de microorganismos, puedes observar en el microscopio y guiarte con el atlas qué tipo de microorganismos son y seleccionar ahora un inóculo nuevo partiendo de este donde hiciste tu primer rayado, ¿sí? El procedimiento general es el siguiente: colocas una toma de muestra microbiana en una superficie del medio de cultivo. Vamos a pensar que lo colocas en el centro. Siempre debes de esterilizar el asa, ¿sale? Esterilizas para tomar tu muestra, esterilizas para hacer tu rayado, ¿sí? Aquí nos menciona antes y después de realizar una estría también. El asa debe enfriarse en uno de los extremos del cultivo, tal como lo muestra la imagen. Si acabas de esterilizar, y tomas o vas a realizar una estría, hay que enfriarla en uno de los extremos del gel, o del agar más bien, ¿sí? Enfrías y ahora sí, ya te pasas a hacer la estría. Se toma una porción de la muestra con el asa y se raya sobre una sección de la caja de Petri con el agar. Y repites este paso 3 veces. En cada rayado se va tomando muestra de la disgregación anterior. Vamos a ver un esquema de esto para que puedas entender exactamente esta última parte, pues qué es lo que nos menciona el paso número 1. Colocación de inóculo y segregación del mismo con asa esterilizada y enfriada. Tu inóculo lo puedes colocar a base de la pipeta, puede ser una pequeña o 2-3 gotas, dependiendo, ¿sí? Vamos a pensar que pones 3 gotas de tu muestra, ¿sí? Puede ser una fuente directa, ¿sí? Colocas tu muestra y ahora sí segregas con el asa, previamente esterilizada y enfriada. Haces el rayado, después giras 90 grados. Ahora tomas una pequeña muestra del primer rayado, ¿sí? Y haces tu segundo rayado, ¿sí? Esterilizas nuevamente el asa y enfrías en la orilla del cultivo y vuelves a girar 90 grados. Ahora tomas de este segundo rayado un poco de muestra y ahora haces tu tercer rayado. Esterilizas otra vez el asa y enfrías nuevamente en la orilla del cultivo y vuelves a girar 90 grados y vuelves a segregar o dispersar del rayado anterior. Ojo, aquí nos menciona, el nuevo rayado que se vaya realizando jamás debe entrar a la zona del rayado anterior, ¿sí? Si se fijan, únicamente hay como una unión
porque sigues el rayado en el segundo, aquí hay una unión porque lo tomas del tercero y aquí hay otra unión porque la tomas de ese tercero y generas la cuarta raya, ¿no? El cuarto rayado. Pero únicamente por eso, porque vas haciendo como, imagínate que es como una clase de dilución, ¿no? La tomas del anterior y así sucesivamente y vas a ver después de una incubación posterior que el crecimiento microbiano va reduciendo su concentración gracias a esa dispersión de microorganismos. Como ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Imagina que ya hiciste esos rayados. El primero, pues obviamente va a ser un crecimiento microbiano altamente concentrado, porque fue el primero. Como ya segregaste o dispersaste, pues vas a tener en este segundo rayado una concentración microbiana más baja o moderada a comparación del primero, ¿no? Tomas ahora el tercer rayado de este segundo, lo dispersas nuevamente y la concentración pues se va reduciendo, es crecimiento moderado, ¿sí? Concentración más baja que el segundo rayado. Y en la cuarta, pues si te fijas, ya no hay tanto crecimiento, ya dispersaste esos microorganismos, ¿sí? Y aquí es donde, a partir de este primer cultivo con la técnica de rayado aplicada, tú ya tienes segregados a lo mejor pues varios géneros de microorganismos. A lo mejor aquí había una combinación de Aspergillus, Escherichia, Salmonella, ¿no? Vamos a pensar. Como ya tuviste esos 3 géneros separados de microorganismos, vamos a pensar que este es Salmonella, este de aquí es Escherichia y esta es ¿sí? Enterobacterias, perdón. Entonces, ya vas a poder tomar un inóculo, que sería un cultivo secundario, para generar un cultivo puro, derivado de esta técnica de segregación, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de rayado. Si se fijan, pues es como realizar un rayado de la mitad. A ver, esperen. Un rayado de la mitad de tu caja de Petri, lo cruzas con otro rayado que va desde la mitad de tu caja de Petri. Y ya el tercer rayado pues lo vuelves a hacer a la mitad, pero es más disperso, ¿sí? Más extenso para que puedas reducir bien la concentración microbiana, ¿sí? Este es otra técnica de rayado y otro tipo de acomodo. Muy bien, entonces una vertiente de la técnica por estría pues se le llama técnica de los 4 cuadrantes. En este caso pues tú tienes que etiquetar del lado exterior de tu caja de Petri tus cuadrantes, colocar tus rayas de división de cuadrantes y una vez que ya has identificado a qué va a corresponder cada uno de los cuadrantes, pues ya colocas tu muestra en el centro de tu medio de cultivo. Y una vez que la colocas en el centro, pues ya puedes hacer tu rayado de adentro hacia afuera. ¿Sí? Todos de adentro hacia afuera y así sucesivamente en forma de S. Aquí nos menciona, se trabaja en el sentido de las agujas del reloj. Depende, es como tú quieras. Realmente no hay esto no es como muy obligatorio. ¿Sí? Es principalmente con que tú etiquetes y sepas exactamente qué va a ir en cada una, perfecto. Pero eso sí que vaya ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Antisentido o sentido de hojas del reloj. ¿Por qué? Porque no puedes mezclar, por ejemplo, 1 y luego acá 2 entrecruzado y luego a 3 y 4. No, ahí no. Debe de ser todo seguido, ¿sí? Ya sea en sentido de las manecillas o en contrasentido, pero jamás cruzando las etiquetas, ¿sí? Para que no se confunda cuál es cuál. Aquí tenemos pues varias versiones, ¿no? de técnica de aislamiento por estrías. Si se fijan, pues aquí tenemos la de cruzado. Después aquí tenemos otra que es como
mezclando los rayados, pero aquí va totalmente externo, ¿sí? O sea, toda la mitad, después toda la mitad cruzada y ya nada más una cuarta parte, ¿sí? Son varias y este es como el primero que estuvimos viendo, pero son los tipos de rayados que puedes hacer. Y aquí nos mencionan algunas aplicaciones, es una prueba de, puedes hacerlo para pruebas de susceptibilidad, es decir, para qué tan activo es un agente, ya sea un antibiótico o pues sí, un medicamento activo contra microorganismos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen pues están utilizando una región para etambutol, otra región para ver qué tan fuerte es la rifampicina y otra región para resistente a isoniazida y otra región control sin ningún tipo de químico, ¿no? Y ver sus efectos de cada uno. También determina la proporción de microorganismos susceptibles y resistentes a un compuesto determinado, que es lo que mencionábamos. Enseguida tenemos la técnica de placa de extensión. Para esta técnica, sí, requieres previamente la preparación de un medio de cultivo mixto diluido. Igual colocas una muestra o al menos 3 gotas con tu pipeta de tu muestra, las colocas en el centro de tu medio de cultivo y las vas a dispersar con una varilla de vidrio doblada en forma de L, como estamos viendo en la imagen, esterilizada, ¿sí? La manera en la que se esteriliza la varilla de vidrio pues puede ser sobre alcohol etílico al 90% y lo flameas un poco. Nada más puedes flamear esta sección o puedes flamearlo todo sobre vidrio, ¿no? Pero colocándole poquito alcohol y ya dejas que se flamee un poco y hasta que se extinga el alcohol, pero es muy poco. No se imaginen que es todo escurriendo de alcohol, no, es poco y hasta que se extinga, ¿no? Una vez que lo tienes bien esterilizado, pues ya puedes esparcer tu muestra colocada sobre tu medio de cultivo sobre una base rotatoria para que al momento de que estés girando la base, pues la misma varilla de vidrio te esté dispersando en todo su ancho la muestra, ¿no? En todo el ancho de la caja de Petri con tu medio sólido. Y los microorganismos crecen únicamente sobre la superficie del medio donde se segregan, ¿sale? Pues obviamente tienes tu muestra, la colocas directamente en la superficie y simplemente segregas y pues sí te van a crecer únicamente en la superficie. En caso de que no cuentes con esta base giratoria, pues es sobre tu mano y nada más vas girando y al mismo tiempo segregando con la varilla de vidrio. ¿Cuáles son los pasos generales? Coloca una caja de Petri con medio de cultivo debidamente etiquetado sobre la base rotatoria. No olvides nunca las etiquetas. Después abres la caja de Petri en la zona séptica, flameando la zona del medio y la tapas sin colocar en la superficie. Eso es muy importante, que siempre trabajes en zona séptica y jamás dejes la tapa en la superficie. Aunque ya hayas limpiado con alcohol, no importa, siempre debes de sostenerla con la otra mano o que alguien te esté apoyando para que no toque la superficie. Y después vas a, con una pipeta estéril colocas una gota, ¿sí? de agua desionizada estéril en el centro del plato, seguido de una toma de muestra del microorganismo. Esta parte del agua estéril puede que lo apliques o puede que no, puedes nada más colocar tu muestra directa y sería todo, ¿no? Ya después, ahora sí, mezclas suavemente con el asa, flamea, enfría y vuelve a colocar la cubierta y vas manteniendo ya cerrada la caja de Petri con tu muestra, mueves un poco, esparces tú manualmente teniendo la caja cerrada, después vuelves a abrir y ahora sí con la varilla de vidrio ya esterilizada, esparces. ¿Sí? Aquí era lo que les mencionaba, esterilizan la varilla de vidrio sumergida en alcohol para que se esterilice, posteriormente flamear y esperar a que enfríe, ¿sí? Extienden el inóculo y como observan en esta imagen, pues no va a crecer de manera uniforme como lo sería en la técnica de rayado. Si se fijan, pues esta va a crecer a lo así
pues al ahí se va, ¿no? Y no vas a saber exactamente cuál proporción va a tener mayor concentración y cuál menor concentración hasta después de haber incubado, es cuando te estarías dando cuenta. Pero al principio realmente no, ¿sí? La técnica de rayado, pues sí sabrías porque tú mismo vas dispersando. Pero en esta, como es básicamente al azar por la varilla de vidrio, perdón, pues no sabrías todavía realmente en qué sección se encontraría la menor concentración para poder seleccionar ya tus microorganismos segregados, ¿no? El siguiente es siembra en placa vertida, donde pues aquí nos menciona, se van a sembrar los microorganismos en tubos, cada uno a concentraciones distintas, evaluando al final el tubo en el que las colonias crecieron separadas. Ok, imagina que estás realizando la preparación de tu medio de cultivo, ¿sí? En caldo nutritivo, que este sería un medio líquido, y aparte preparas un agar de medio, por ejemplo, vamos a pensar que es papa dextrosa, ¿no? Entonces ya tienes un Erlenmeyer con caldo nutritivo y otro Erlenmeyer con agar papa dextrosa, uno líquido y otro sólido. Al mismo tiempo que viertes tu caldo nutritivo en dos tubos, vamos a pensar que tenemos estos dos tubos, aquí es para que tengas el cultivo inicial o cultivo primario, porque aquí vas a hacer la inoculación de tu muestreo. Vamos a pensar que tienes un muestreo, no sé, de agua residual. Has tomado tu inóculo con el asa y el asa la sumergiste ya en tu caldo nutritivo en estos dos. Y ya están, los dejas incubando 24 horas, al mismo tiempo que dejaste ya preparado tu agar papa dextrosa en cajas de Petri y ya también los guardaste para que solidifiquen a las 24 horas, ¿no? Ok, entonces, ya que tuviste preparadas a las 24 horas después, tienes preparadas tus cajas de Petri sólidos y tus caldos nutritivos en medios líquidos y ya alcanzas a ver esa pequeña presencia de microorganismos por la parte opaca que crece en el fondo, ¿no? Sedimentada. Entonces, vas a realizar varias diluciones, ¿sí? Aquí nos menciona, se preparan suspensiones de las muestras a diversas diluciones y se coloca cada una en tubo con agar fundido. Entonces, diluyes vamos a pensar, como hiciste dos controles de cultivos primarios, por así decirlo, porque los inoculaste directamente de tu fuente, en este caso fue agua residual directamente, pues vas a hacer una dilución. Vamos a pensar que tomas este primer tubo, el tubo A, este es tubo B, haces diluciones de tu tubo A en otros 10 medios de cultivo, ¿no? Ok, y después mezclas homogéneamente el inóculo y agar de cada tubo y se vierte en una caja de Petri. En este caso, ustedes están observando pues que se va a vertir todo, pero no, o sea, generalmente tomas 1 mililitro de esos tubos que ya diluiste, por ejemplo, hiciste una dilución 1:10, 1:20, 1:30, 1:100. Tomas 1 mililitro de cada tubo con caldo nutritivo diluido, ¿sí? Y ese mililitro es el que tú vas a colocar en tu caja de Petri en medio sólido, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en otro diagrama. Aquí nos menciona, a diferencia de extensión en placa, los microorganismos crecen tanto en la superficie como en las partes profundas del medio de cultivo, ya que se sirve todo el medio líquido de origen. En este caso, pues también, ahorita que recuerdo, lo pueden aplicar, pero eso es cuando tienes medios de cultivo directamente. Por ejemplo, aquí lo que les dije que se imaginaran es que teníamos cultivo de caldo nutritivo, que es líquido, y cultivo de papa dextrosa, ¿no? Agar de papa dextrosa. Aquí en este caso es para cuando tú nada más tienes
medio de cultivo sólido, papa dextrosa, por ejemplo. Pero ahí sí debes de debes de contemplar los tiempos de solidificación, ¿sí? Que en este caso, si lo haces directamente de tu medio papa dextrosa, pues debes de contemplar que estén en medio líquido al principio, tus diluciones las continúes realizando en medio líquido, ¿sí? Para que al momento de que viertas, pues no tengas problema en que ya estén solidificados en estos tubos, ¿sí? Sino que viertas y continúen en medio líquido para cuando viertas en caja de Petri. Esa es otra técnica también, ¿sí? Inocular directamente medios de cultivo sólidos y vertir antes de que solidifiquen. En este caso, siembra por diluciones en serie se aplica al tener una muestra mixta. Se sabe que el microorganismo de interés está en mayores concentraciones, pues a lo mejor tú ya hiciste un cultivo previo y aplicaste técnica por estría, ya identificaste una especie o un género de microorganismo en específico y hiciste un inóculo ahora de esa sección y ahora estás cultivando en un medio líquido. Se preparan varias diluciones de la muestra. El cultivo en medio adecuado para el microorganismos de interés, aquí menciona, debes tú de seleccionar un cultivo específico, que en este caso pues sería MB, PDA, McConkey, etcétera, etcétera, que consiste en la actividad 4, pero tú ya debes de saber cuál es específico para ese género de microorganismo de tu interés. Y vuelves a reafirmar la presencia de dicho microorganismo utilizando método de siembra por rayado. Si no existe información previa sobre la cantidad de bacterias de la muestra, pues generalmente haces al menos 6 diluciones, ¿no? 6 diluciones para verificar y realizar tu conteo. En caso de que no recuerdes las diluciones, aquí te dejo un pequeño diagrama para que puedas repasar un poco y recuerdes en sí las diluciones, ¿no? Aquellos que tengan problemas con las diluciones. Esto era lo que les mencionaba, ¿sí? Por ejemplo, tienes un cultivo original. Nosotros habíamos mencionado en el ejemplo anterior 2 cultivos de los cuales ibas a realizar diluciones. Aquí, por ejemplo, tenemos dilución 1.10, 1.100, 1.1000, 1.10.000, 1.100.000. Generalmente puedes trabajar con, no sé, 1.2, dilución 1.2, dilución 1.10, dilución 1.20, 1.30, 1.50, por ejemplo, ¿no? Y una vez que has diluido, ya sea en un cultivo de caldo nutritivo líquido, puedes tomar 1 mililitro, vertirlo aquí y crece sobre la superficie. Si le haces como la otra metodología, que en vez de que sea caldo nutritivo líquido, es PDA en tus tubos de ensayo, pues tienes que hacer las diluciones y antes de que se te solidifiquen en el tubo de ensayo, pues vertir luego a la caja de Petri. Y ahí en ese caso, pues sí te estaría creciendo no solo en la superficie, sino también en la parte profunda y media de tu medio sólido, ¿sí? Puede ser cualquier tipo, yo te estoy poniendo ese agar PDA, puede ser MB, puede ser McConkey, agar chocolate, cualquier otro que se solidifique puede aplicar. Y este es el mismo, ¿sale? Nos menciona, se realizan diluciones varias, generalmente 1.10 de un medio de cultivo líquido o medio líquido madre, ya inoculado. Se toma muestra para siembra en medio sólido, con medio nutritivo adecuado y exclusivo para el crecimiento del microorganismo de interés. Entonces tú debes de mezclar esta técnica ya identificando bien el medio de cultivo que te facilita el crecimiento para un microorganismo en específico. Y si te fijas también la concentración se va a ir diluyendo conforme a las diluciones realizadas. Y te va a ir separando cada vez más los microorganismos presentes para que tú puedas ir teniendo un medio de cultivo más selectivo, ¿no?
y a partir de pues tú puedas realizar ahora sí uno ya más puro, en el caso de que aquí tuvieras a lo mejor, si acá tenías 20 especies y acá empiezas a generar nada más la presencia de 2, la presencia de 3 especies, y de esta donde ya puedes observar con mayor claridad cuáles son, tomar el inóculo de esas regiones en las que se encuentran y hacer un cultivo secundario para que ahora sí tengas un cultivo puro. Ok, una vez que tú tienes ya tus microorganismos selectos gracias a esas técnicas de segregación, ¿qué es lo que vas a evaluar? Pues el tamaño de la colonia, la pigmentación de la colonia, qué color obtiene, las formas, que en este caso lo conocemos como morfología colonial, si son elevadas, si son rizoides, si son planas, etcétera, etcétera. Qué aspecto toma, si es brillante, opaca, transparente, si se han generado halos alrededor de las colonias, etcétera. Este, cambios en los medios con agar como resultado del crecimiento bacteriano. Por ejemplo, si al momento de que crece el microorganismo sobre el agar, si el agar era morado, ahora el microorganismo lo volvió azul. O si el agar era amarillo, el microorganismo lo volvió blanco, cosas así, ¿sí? Y el olor, pues qué clase de olor está generando el microorganismo. Si se trata de bacterias metanogénicas, pues a lo mejor tienen olor a metano. Si son bacterias sulfurosas, tienen olor a sulfuro, azufre. ¿Sí? Si son acetogénicas, pues te generan un olor como de a un tanto ácido y esa clase de características. A estas características las podemos llamar criterios fenotípicos porque son físicos, son características derivadas de procesos metabólicos y fisiológicos observables de los microorganismos. Y otros criterios fenotípicos aplicados, pues es, por ejemplo, aplicar las técnicas de microscopía y tinciones que tú ya conoces desde el primer parcial. A través de la observación, pues puedes determinar la morfología macroscópica de tus colonias, quiere decir a simple vista, los requerimientos ambientales para el crecimiento, a lo mejor qué temperatura tuvo el inóculo, a qué temperatura los incubaste, el pH de tu medio de cultivo y a los cuales creció, la humedad, si necesitaron oxígeno o no, etcétera. Resistencia o sensibilidad a los antimicrobianos, pues a lo mejor tú hiciste una prueba de resistencia antibiótica, antimicrobiana más que nada, pues como estos vimos de los antibióticos, para ver si realmente son atacados o no, etcétera, etcétera. Y requerimientos nutricionales y propiedades metabólicas, esta parte tiene más que ver con las pruebas bioquímicas que vamos a estar viendo en otro tema. Perfecto, entonces, ¿qué conlleva? Una vez que tú ya has realizado un cultivo puro, o sea, de un solo género o especie de microorganismos, la manera de conservarlos pues lleva su camino, ¿no? Su complejidad. Debes de realizar pruebas de susceptibilidad del microorganismo a la técnica de conservación. Debes de estar evaluando de qué tan fácil puede mutar tu cepa. Para ver la actividad de mutación de tu cepa, pues tienes que estar realizando varios cultivos secundarios de ese cultivo puro para ver qué tanto puede cambiar o verse modificada ese género de tu microorganismo. También el número de muestras por conservar. ¿Cuántas muestras vas a tomar de un cultivo puro y hacer unas en secundarias para ver su estudio completo? Esto ya tiene más que ver como para análisis de estudio nuevamente mutagénico y antibiótico. Costo del proceso de conservación. Ahorita vamos a ver la relación de este punto. El periodo en el que las vas a estar conservando, dependiendo de tu estudio o de tu análisis, pues debes de saber cuánto tiempo las vas a tener en conservación y después de cuánto tiempo las tienes que desechar, porque también puede haber saturación y hay momento en el que tus cajas de Petri o tu contenedor de medio de cultivo ya no las tolera y aparte pues puede haber generación de esporas y es un riesgo tenerlo
en resguardo si traspasa cierto periodo, ¿no? Tú debes de ir visualizando un periodo viable de conservación. Y probabilidad de contaminación, también siempre hay que tenerlo resguardado, bien sellado, bien cerrado para que no se vea contaminado tu cultivo durante ese lapso de estudio. En cuanto a el costo del proceso de conservación, debido a que, por ejemplo, hay varios bancos de conservación de colecciones microbianas en el mundo. Estos son, bueno, como son varias cepas las que tienen, no se trata de una o dos, o sea, tienen montones, ¿no? de géneros y especies cultivados, pues hay un costo, ¿no? ¿Qué tanto te va a costar el mantenerlas resguardadas? A lo mejor si las tienes incubadas, pues el costo energético que aplica la incubadora, si las tienes que mantener en refrigeración, el costo de enfriamiento, perdón. Si tienes que estarlas traspasando a cultivos secundarios, pues también costo de los medios de cultivo artificiales, etcétera. Eso involucraría el costo de conservación. Y si se fijan, todo eso es viable porque existen estos bancos que les estoy mencionando. El American Time Culture Collection en los Estados Unidos, que resguardan bacterias, hongos, algas y protozoarios, actinomicetos también. El CIMB estaba en México, tiene hongos y bacterias. El NSBI está en Escocia, también puras bacterias. Y el Instituto Pasteur, bacterias. Estos dos, bueno, más bien los cuatro, pues también tienen por ahí un banco, pero es más que nada en cuanto a la caracterización genética de cada género y especie de bacterias. Por eso ellos los coleccionan y los conservan, porque son estudios genéticos, ¿sí? Y ver qué metabolitos secundarios pueden obtener para beneficio humano. Esto sería el final de la clase. Espero que no tengan dudas. Yo sé que es muy pesado, pero bueno, cualquier cosa estamos en contacto y se cuidan. Bye bye.